donde parece que cada uno está por su lado, en Droguería del Sud tenemos el mismo sueño que hace 70 años: unir, acompañar y sentirnos cerca de todos los argentinos, protegiendo su salud. Somos líderes en distribución farmacéutica. Llevamos a la guardia del hospital esa gasa que te pusieron para proteger la herida, y a la farmacia de tu barrio ese medicamento que te recetaron para que no se te infectara. Pero eso no es todo. Estamos presentes en cada rincón del país. Recorremos 38 millones de kilómetros al año, entregando medicamentos e insumos hospitalarios y repartiendo bienestar a los argentinos. Para lograrlo, invertimos en tecnología de vanguardia y contamos con la planta más moderna y automatizada de Latinoamérica. Somos 1.300 personas comprometidas diariamente a potenciar negocios, de proveedores, de farmacias, de familias, de un país entero. Nos gusta estar siempre en movimiento. En Droguería del Sud, nos gusta estar cerca. 4. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Mucho gusto me da presentar una mesa de debate de actualidad de la industria farmacéutica, definitivamente de primerísimo nivel, con representantes de las principales cámaras y entidades sectoriales que van a analizar la industria y vamos a intentar debatir sobre, más que nada, más allá de los riesgos que se atraviesan, que son muchos, también las principales oportunidades que existen, como todo en la vida y también en este contexto. Así que agradezco mucho, en particular a la anfitriona, a quien quiero darle la bienvenida, las muy buenas tardes, que sea ella además la que presente esta fantástica oportunidad de discutir sobre estas cuestiones con tan buenos amigos como comprendo están del otro lado. Así que gracias María Luisa Maquiavelo, que es la directora argentina de Comercio y Servicios y miembro de la Asociación Empresaria Argentina. Bienvenida, gracias, anfitriona, en toda su dimensión, por lo tanto todo suyo, la apertura y las palabras de bienvenida para esta jornada. Bueno, Paulino, muchas gracias. Es un honor para mí participar en este evento que tenemos que hacer vía Zoom, que es una forma, por un lado, buena porque estamos en todo el país al mismo tiempo viéndonos y todos ven y oyen lo mismo, pero a mí me sigue gustando encontrarme con ustedes, todos nuestros clientes, siempre en los distintos lugares que voy recorriendo el país y voy visitando. Así que ya espero que en algún momento esta pesadilla termine y podamos seguir adelante. Bueno, este año, entre el año pasado y este año hemos festejado los 70 años de la droguería, no como hubiéramos querido, pero bueno, estamos, por suerte estamos bien todos, estamos tratando de pasar esta pandemia lo mejor posible, tratando de seguir siendo la droguería de todos nuestros clientes que eligen. En algún momento, con esta segunda ola puede ponerse difícil y puede haber algún problema a lo mejor de atraso en alguna entrega, así que les pedimos que sepan entenderlo. Sobre todo en Buenos Aires, todo, como se ha oído siempre en todo el país, estamos con muchos casos y está bastante complicado, entonces a lo mejor en algún momento podemos tener algún atraso. Téngannos paciencia y pensemos que estamos en algo que estamos todos pasando, que es duro y muy difícil. Así que por otro lado espero que puedan hacer muy buenas compras y que les guste el enfoque y todo lo que hemos organizado desde la gerencia de marketing y aparte es un orgullo participar sin hablar o a lo mejor alguna pregunta de este gran grupo que hemos podido organizar para que participen y que hablen y nos cuenten un poco cada visión de distintos lugares de distintos eslabones de la cadena farmacéutico. Así que, bueno, muchas gracias a todos y espero que les sea útil y que
hagamos buenos negocios, tanto nosotros como ustedes. Gracias. Fantástico, María Luisa, así será. María Luisa, así será, no tengo la menor duda. Vamos a tener una mesa y una charla con personas muy calificadas, como Juan Manuel Santamaría, gerente general argentina de IQVIA. Espero haberlo dicho bien, por ahí más o menos andaba. Está Claudio Riganti, apoderado y gerente de la Seguridad Social de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, SILFA. Ricardo Presenti, el protesorio de la Confederación Farmacéutica Argentina. Ricardo, bienvenido. Muy buenas tardes. Y también está Sergio Amoroso, miembro de la Asociación de Farmacia de Chubut, farmacéutico, socio del grupo Farmacias Patagónicas, y Norberto Mañas, placer Norberto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas, esto es ASOFAR. ¿Cómo ordenamos la conversación, la charla? Vamos a hacer de lo general, particular, si no les parece mal. Vamos a empezar por el contexto, por los datos, por la evidencia, ya que está tan de moda decir por la evidencia empírica que nos muestra el sector, cómo están los números, dónde estamos parados. Y qué mejor entonces que hacerlo con Juan Manuel. Juan Manuel, todo tuyo. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Paulino. Un panel que te escucha. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias a Droguería del Sur por habernos invitado a contar un poco qué es lo que estamos viendo desde IQVIA. Como sabrás, es una consultora dedicada a describir la dinámica del mercado farmacéutico ya desde hace muchos años en el país. Y la verdad muy honrado de participar junto a distintos colegas en este panel. Mira, si tenemos que hablar de qué es lo que está pasando en el mercado farmacéutico, no podemos desligarlo de lo que está pasando en el entorno. País. Este es un mercado que rige su consumo por varios factores, pero entre ellos el nivel de empleo y el nivel de actividad económica. Y ambos factores fueron sin duda afectados el año pasado, a partir del mes de marzo, donde hemos tenido, digamos, comportamientos atípicos, por llamarlos de alguna forma, en aquellos, como les decía antes, factores que impulsan el consumo. Obviamente la cuarentena es un factor determinante. A partir del mes de abril del año pasado, luego de un periodo de estoqueo, podemos decir, donde mucha gente tuvo la necesidad de sentirse segura, concurriendo a las farmacias como a otros locales, como supermercados, para adquirir distintos tipos de productos, previendo un periodo de confinamiento. Pasado ese primer momento, hemos tenido un segundo trimestre del año realmente con caídas importantes en el nivel de consumo, que en la medida que el nivel de tránsito, de actividad, se fue recuperando allá por el tercer trimestre del año, se revirtió de forma tal de que pudimos tener, digamos, crecimientos positivos a partir del mes de septiembre y octubre, que se mantienen hasta el día de hoy. También hay que tener en cuenta una cosa, Paulino, que es que cuando comparamos la última mitad del año pasado contra el mismo periodo del año 2019, recordá que a partir del 11 de agosto del 2019, con el periodo post-paso, la actividad económica en Argentina se deprimió mucho. Entonces estamos comparando un final del año 2020 con un muy mal año 2019, y eso es en parte también motivo por el cual este crecimiento que se dio en el mercado a nivel de consumo ocurrió. Además pasó algo, que es que la gente dejó de ir al médico en ese segundo trimestre del año pasado. Muchos establecimientos hospitalarios, consultorios privados, de alguna forma pusieron barreras, y la gente misma tuvo temor de salir de sus casas para concurrir a visitar a los profesionales. Ahí nace, digamos, o se impulsa el tema de la telemedicina, pero en líneas generales el número de consultas cayó a mediados del año pasado y se retomó el ritmo de consultas médicas ya hacia fines de año. Entonces es un factor que también tuvo que ver con ese mayor impulso hacia el final del año pasado. Cuando miramos, digamos, cuando lo pasamos a cifras, hoy en día el mercado en volumen, en los últimos 12 meses, es un mercado que está creciendo alrededor del 3%, entre el 2 y el 3%, con respecto a los mismos 12 meses del año pasado. Parece un crecimiento modesto, pero comparado con lo que ha pasado en otros rubros de la actividad económica en Argentina, es realmente
podemos decir, un lujo, o que es un sector privilegiado, digamos, dentro de lo que, te digo, es el contexto. Pero este es un comportamiento que realmente ha dejado, podemos decir de alguna forma, ganadores y perdedores. Porque no es homogéneo este crecimiento del 3% que estoy comentando. Hay, por un lado, algunas categorías terapéuticas, algunas áreas terapéuticas que se han visto afectadas, otras que se han visto impulsadas. Hay sectores geográficos en nuestro país, a nivel urbano, que se han visto afectados. Hay tipos de farmacias que han tenido un crecimiento destacado y otros que no. Y rápidamente lo voy a comentar como para que tengamos una idea. Creo que a nivel macro, una de las principales áreas terapéuticas o segmentos del mercado que se han visto beneficiados de alguna forma con la pandemia ha sido el segmento de los productos de venta libre. Ese 3% que te digo, cuando lo desglosamos entre medicamentos de venta bajo receta y de venta libre, los medicamentos de venta bajo receta crecieron menos del 1%, mientras que los de venta libre crecieron casi el 8%. Y eso es un factor interesante para tener en cuenta, porque ahí vemos el impulso que han tenido sobre todo algunas categorías, después lo podemos profundizar, pero vitaminas, ¿no? Suplementos dietarios, que en muchos casos han sido utilizados como prevención ante una posible infección por COVID, han sido realmente muy beneficiados. Y también los productos para el tratamiento del dolor o para el tratamiento de la fiebre, básicamente los paracetamoles, ese es otro de los productos que han crecido enormemente y que han contribuido a este 8% de crecimiento de los productos de venta libre. Si lo miramos en términos de subcategorías, digamos, en el mercado, hay un jugador que seguramente mis colegas lo van a referenciar bastante a lo largo de esta charla, que es la principal obra social del país, ¿no? Es el PAMI. El PAMI, con realmente una concentración de los volúmenes consumidos, no comprados, pero sí consumidos y financiados, rige o setea las reglas del juego en muchos casos de precios y de consumos. A partir de la asunción de esta administración, tenemos un programa dentro de PAMI denominado Vivir Mejor, que cubre más de 160 principios activos en forma 100% gratis para los afiliados del instituto, afiliados de la obra social. Y ese conjunto de medicamentos dentro del programa de Vivir Mejor han tenido una disparada y están creciendo hoy en día al doble de ritmo del resto de los medicamentos de venta bajo receta, ¿no? Estamos pensando en cerca de un 8% en el mes de febrero nomás, para darte cifras muy, muy recientes. Cuando comparamos febrero 2021 con febrero 2020, ese conjunto de medicamentos han crecido un 8% en volumen, cual es un crecimiento realmente muy, muy importante. Muchas de estas patologías cubiertas por este programa son patologías crónicas, y eso nos lleva a otro tipo de segmentación, que es que en este mercado hemos visto que aquellos productos destinados al tratamiento típicamente de enfermedades cardiovasculares, diabetes, por ejemplo, hipertensión, tratamientos de dislipidemias, como te decía recién, diabetes, son aquellos segmentos que han tenido una recuperación más fuerte en los últimos meses, en contraposición de aquellos otros destinados a patologías más agudas, típicamente las patologías de invierno. Entonces ahí en ese rubro podemos englobar desde antibióticos a productos para la tos, productos para el catarro, resfríos, etc. Siendo que el año pasado fue un año también, hablando de estas atipicidades, muy particular, porque el COVID y el confinamiento han desplazado, ¿no? a la gripe tradicional, y por lo tanto ha habido una menor cantidad de gente que se ha contagiado, ¿no? de las patologías invernales. Así que ahí creo que tenemos otro punto como destacar. Y por último, te diría, un tema que no podemos dejar de lado, es que el tránsito, la distinta distribución del tránsito en las ciudades, también es un factor que ha incidido en ese perfil típico de consumo que teníamos y su cambio, ¿no? El año pasado.
la gente ha dejado de concurrir al microcentro de las ciudades, a los centros comerciales. Entonces se ha producido como un nuevo mapa del consumo, ¿no? Y esto que comento afecta obviamente a las farmacias, pero también afecta a otro tipo de comercios. Y esto hace que aquellos locales ubicados en las periferias o en los centros más relacionados con los centros residenciales, los centros urbanos residenciales, en esas geografías se ha producido un crecimiento del consumo en desmedro de los microcentros o los centros comerciales de alto tránsito que eran típicamente los que concentraban mayormente la demanda. Y ya con esto termino. Pensá que en esos centros comerciales son típicamente los lugares donde se han ubicado históricamente las grandes superficies, los locales de grandes superficies generalmente en posesión de las cadenas de farmacias. Entonces, cuando uno divide el mercado de cómo se ha manejado entre las farmacias independientes y las cadenas, las farmacias independientes, por su perfil, por su ubicación geográfica, podemos decir que han tenido una ventaja el año pasado en términos de crecimiento respecto de las farmacias de cadena. Así que creo que esto un poco resume la dinámica de lo que hemos vivido el año pasado y que estamos viviendo actualmente. Está muy bien, Juan Manuel, y ha sido enormemente descriptivo todo el pantallazo que esbozás, y que seguramente no es algo que sorprenda por el conocimiento que tienen quienes nos están escuchando y siguiendo, pero en cualquiera de los casos es bastante descriptivo de un año muy atípico, muy particular, con todas las condiciones que vos marcabas, con una centralidad puesta en algunos aspectos que naturalmente no son los habituales. El retraso de aspectos que habitualmente eran tratados y que dejaron de serlo. Y me sorprende mucho el impacto de la venta de medicamentos libres, digamos, la idea de voy, me medico por las dudas, por si acaso, con un salto del 8% en desmedro de lo que se vendió bajo receta, que fue apenas un incremento, si mal no anoté, del 1%, ¿no? Y que tengas en la integralidad ventas que están entre un 2 y un 3%, te convierten casi en una mera excepción, porque ni siquiera alimentos está en esa lógica y en esa dinámica, pese a que es lo más básico para comprar y consumir. Así que buena descripción, Juan Manuel. Yo después voy a ir volver para interrogantes, preguntas, que muchos de nuestros buenos amigos nos están haciendo a través del canal de YouTube, así que después las vamos a ir recopilando, si no te parece mal, pero para seguir con el orden, quiero que Claudio nos haga un poco la idea de lo que está viendo, lo que está pasando y lo que está ocurriendo con las entidades. Vos dijiste, bueno, esto está pasando en la farmacia, esto está comprando la gente, esto estamos vendiendo, así nos estamos moviendo, y el principal actor, el PAMI, dijiste entre comillas, con su programa, nos ha introducido estos condimentos que, bueno, han sido parte de nuestra vida en el transcurso de los últimos meses. Bueno, muy bien. Qué mejor que Claudio para ese desglose de un harto complejo capítulo para ustedes, que es el capítulo PAMI, el más importante de los prestadores. Claudio, bienvenido y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Yo voy a tratar de retomar un poco donde dejó Juan Manuel. Juan Manuel dio los números, o sea, las cifras estadísticas. Yo voy a tratar un poco de explicarlas. En realidad nosotros desde Silfa y desde las empresas que administran los convenios, ustedes saben que la industria farmacéutica, conjuntamente con las farmacias, tenemos convenios de provisión de medicamentos prácticamente con todas las obras sociales provinciales, con las prepagas, con las obras sociales sindicales y con este súper prestador que es el PAMI. Juan Manuel decía que durante el año pasado se registró un incremento de 3% en la global, digamos, en el mix entre los medicamentos de venta bajo receta y venta libre. Por ejemplo, nosotros lo que vemos es que promediando el año, porque esto tuvo caídas, rebotes y nuevas caídas, todos los financiadores, llámese desde una prepaga, una obra social sindical, una obra social provincial, tuvieron caídas en el consumo de unidades por afiliado entre el 4 y el 27%. Entonces,
acá nos queda una ecuación a despejar que es un poco como, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que esto creció? Bueno, ahí es donde entra el superprestador PAMI. O sea, PAMI crece 2.700.000 unidades. O sea, PAMI revierte la caída de todo el sistema de seguridad social y produce un pequeño crecimiento. Ustedes tengan en cuenta que en este momento PAMI consume mensualmente en el mercado ambulatorio 14.3 millones de unidades, lo cual es prácticamente el 38%. De esas 14,3 millones de unidades, 10 millones de unidades son a precio cero para el afiliado. Y por otro lado, también a lo que hacía referencia a Juan Manuel, estas 163 moléculas que se englobaron en el plan Vivir Mejor, hoy suman 5 millones de unidades. Pero tampoco ha caído lo que ustedes conocen, y todo el mundo recuerda como nuestra vieja y querida Resolución 337, que fue creada allá por la época del anterior gobierno, y que hacía que la gente se llevara a changuito lleno los medicamentos de las góndolas y los mostradores. Bueno, lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento es que también hay una clara transferencia de usuarios de otros financiadores que consumen a través del PAM. Esto es absolutamente claro. Ya sea porque tienen doble afiliación, ya sea porque con este sistema ahora de receta virtual que se ha impuesto en los últimos tiempos, se ha generado esto de, bueno, pido mi medicamento, pero también pido el medicamento para mi hijo, para mi vecino. Y si bien la 337 tenía un límite de unidades, en el programa Vivir Mejor ese límite no se puso e inicialmente se permitió el libre acceso a todos los afiliados siempre y cuando el único límite que había era que fuesen mayores de 65 años. Ustedes saben que PAMI tiene alrededor de 800.000 personas que son menores de 65 años. ¿Sí? Dicho esto, está claro que para todos nosotros, cuando digo todos nosotros, digo el conjunto de la cadena farmacéutica. Aquí los que financian el convenio de PAMI, además del propio PAMI por su objeto específico, somos los laboratorios y las farmacias. Y esto nos lleva a un tema que seguramente alguno de ustedes va a preguntar: ¿qué pasa con el PVP-PAMI? ¿Y por qué todavía existe este objeto jurídico no identificado que tanta agua hace correr bajo el puente, que tanto nos desvela? Voy a ser muy breve. El PVP-PAMI surge como una iniciativa del gobierno anterior, allá por el fines del año 2017. Muchos de ustedes estarán pensando si en aquel momento estábamos ebrios o nos pusieron una pistola en la cabeza. No, les recuerdo que en aquel momento la inflación proyectada era del 12%, lo cual esto producía una brecha de 3 puntos y se compensó con la reducción de algún punto a las entidades farmacéuticas, por lo cual, teniendo una política responsable de incremento de los precios par y paso con la inflación, no debía de ninguna manera generarse, ni agrandarse, ni producirse ninguna brecha. La realidad fue que, por supuesto, una vez más, las proyecciones nos defraudaron, la inflación no fue el 12, fue el 40, y no pudimos negociar la ruptura de ese acuerdo con PAMI hasta que la negociamos allá por el 2018, con un costo político enorme para la industria farmacéutica, y se firmó un nuevo convenio donde se nos reconocía el ajuste de precios por inflación, que con absoluta madurez y con prescindencia de los intereses sectoriales, toda la cadena farmacéutica, laboratorios, cámaras, droguerías, farmacias, independientemente de su pertenencia, de la asociación y de todo lo demás, todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que terminar con el PVP-PAMI. Y así se lo hicimos saber al financiador.
2 reuniones para negociar la renovación del convenio, y en ninguna de esas reuniones, esto escaló hasta las más altas esferas del poder, en ninguna de estas reuniones tuvimos la posibilidad de romper con esta lógica. Por eso hemos tratado de, a fuerza de no hacerlo mejor, hacerlo bueno, y hemos llegado al 31 de diciembre del año pasado, renovando un convenio hacia adelante, que se terminó de ratificar esa renovación el 31 de marzo, o sea, hoy tenemos un convenio vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, donde el compromiso de PAMI es, no voy a entrar en tecnicismos, después si alguien quiere, con gusto lo respondemos, pero el compromiso de PAMI es reconocer un incremento sobre el PVP-PAMI muy similar al de la inflación real que vaya a producirse. Según nuestros cálculos, si la inflación va a ser del 45, bueno, el PVP-PAMI se va a aumentar en el orden del 43%. Resumiendo, este agujero negro que nos produce siempre tanto dolor de cabeza a todos, porque el aporte hoy de los laboratorios entre la nota de crédito 1 y la nota de crédito compensatoria, que ustedes conocen, está en el orden del 42 puntos del PVP, lo cual los que conocen estos números y se pueden sacar las cuentas saben que es muchísimo, muchísimo. A OSDE se le ponen 10 puntos, por ejemplo. La proyección de este convenio es que sostiene el consumo del mercado y, por otro lado, vamos a ir avanzando en un año 2021 donde por lo menos, no vamos a profundizar esta brecha que tanto desvela al farmacéutico cuando hace su número final. Podríamos hablar mucho tiempo, Paulino, de esto, pero creo que la idea es que todos lo hagan, así que no, está muy bien. Está muy bien, Claudio. Está muy bien, perdón por el delay y la interrupción, pero me quedé con la cifra magnánima respecto a las millones de unidades que se venden a partir de la compra que hace PAMI, a los afiliados de PAMI, 14.300.000 por mes, de las cuales 10 millones son total y absolutamente gratuitas que el prestador les paga a ustedes. La pregunta que te hago... En su momento lo recordarán los que están oyendo, el famoso calce, por ejemplo, pero debemos reconocer que esta última gestión ha sido bastante puntual con el tema de los pagos, con algunas salvedades, pero en el promedio de los últimos años, o sea, no llega ni a la mitad de cobertura que tiene el sistema de PAMI. Por eso a veces quienes tienen la suerte de tener la cobertura de medicamentos de PAMI, pero que también padecen en algunos factores la prestación general de PAMI, hablamos que PAMI es algo así como un Renault 12, donde la mayoría de sus prestaciones no tienen la calidad de una prepaga, ¿sí? Hay que esperar mucho la ambulancia, los geriátricos, los centros de internación, pero el motor de ese Renault 12 es una Ferrari. O sea, son los medicamentos. No hay ningún financiador en el mundo que le ofrezca a sus beneficiarios la accesibilidad que le ofrece PAMI a nuestros jubilados. Así que muchas gracias por el tiempo. Y tesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina. Ricardo, todo tuyo. Te escuchamos, somos todo oído. Bueno, muchas gracias, Paulino, gracias María Luisa, gracias Manuel por la invitación y bueno, un gusto estar participando de esta mesa con mucha gente conocida y del ambiente y que trabajamos todo el año codo a codo a veces en todas las cosas que se plantean. Yo voy a compartir una presentación porque así podemos trabajar sobre números, ¿sí? Y volvemos al tema del convenio PAMI, que es el convenio que, como lo dice Claudio y lo dijo Juan Manuel, es el motor de este sector, ¿sí? Es el gran motor de este sector, pero con todas las complicaciones que tiene, y un poco como para resumir y repasar, diríamos, cómo se compone una receta, ¿sí? PAMI país, ¿sí? Donde acá estamos incluyendo todos los planes. Tenemos un 25-40% que es el aporte que hace la industria farmacéutica. Acá trabajamos ya directamente sobre el precio PVP-PAMI. La farmacia está aportando un 10,13, siempre son todos datos promedios.
El afiliado, después de consumir todo, acá está el valor, digamos, paga solamente el 14,67% de lo que valen los medicamentos a PBP-PAMI, y el PAMI está casi en el 50% de ese paga PAMI, ¿sí? Pero siempre referido al precio PAMI. Ahora, lo que preguntaste vos, Paulino, es cómo estaba pagando PAMI. PAMI, bueno, la parte del aporte y el afiliado lo está pagando en el momento que va a buscar ese medicamento, así que nosotros se lo dispensamos. A los 7 días del cierre que nosotros hacemos, todas las farmacias en las entidades, digamos, las farmacias hacen el cierre y las entidades hacemos un nuevo cierre general, eso, ahí la farmacia recibe el aporte de la industria y un anticipo del PAMI. Con todos estos porcentajes, la farmacia está muy cercana o llegando al costo del medicamento en la droguería. Es decir, que a los 7 días de ese cierre estaría de alguna manera compensando su costo. Y esto se viene cumpliendo más allá de un día a veces, un día más o un día menos. En los últimos 2 años, desde que el contrato ha cambiado y está en cabeza, diríamos, de las entidades farmacéuticas, esto se viene cumpliendo. Y después hay 2 pagos siguientes, uno a los 40 días, donde incluye un 12%, y otro saldo a los 60 días que incluye un 10%. Todo esto siempre sobre PBP-PAMI. Como tenemos la composición en unidades, ha habido quincenas que hemos tenido aumentos del 30% en unidades de dispensa en este convenio, contra todo lo que Claudio ha dicho, que se ha caído toda la seguridad social en general, y por eso es que yo lo digo como que es el gran motor de la economía. Ahora, estamos hablando de 2 PBP, un PBP público y un PBP PAMI, ¿sí? Que es, ahora vamos a ver después unos gráficos en qué diferencia está hoy, pero yo quiero detenerme un poquito para que el farmacéutico que nos está viendo, mucho le cuesta poder darse cuenta si a la hora de vender más barato que el costo que a veces está pagando en la droguería, está bien compensado y no está perdiendo plata, ¿sí? Esa es la gran incertidumbre que se genera en la farmacia muchas veces. Entonces, contarte, Paulino, que una farmacia que compra, que un medicamento se vende a 100 pesos, en la droguería en general se lo vende a 70, ¿está bien? Es una peso más, peso menos. Ahora, si ese medicamento PAMI lo va a pagar 80, en el caso que si fuera que este PBP, este medicamento que estoy ejemplificando, vale 80 para PAMI, el costo en la droguería debería haber sido 56. Pero yo, cuando lo compré, no sabía que lo iba a vender a PAMI, entonces la droguería me lo cobró 70. Entonces lo que yo necesito ahora es que me lo compensen este nuevo costo. Entonces, en eso, a los 7 días de esa presentación, la industria farmacéutica emite una nota de crédito compensatoria, que es el 70% de esta diferencia. Quiere decir que si la diferencia es 20 pesos, la nota de crédito es 14, y 14 más 56 estoy en los 70 pesos de costo de droguería. Para lo cual, en este caso, la farmacia está compensada. Ahora vamos a un caso más, digamos, de mayor diferencia. Un PBP PAMI de 50 contra un PBP público 100. Bueno, ahí la diferencia es 50. Y si la compensación siempre es el 70% de esto, esta nota de crédito, esta compensatoria va a ser de 35, el costo debería haber sido 35, 35 más 35, vuelvo al costo 70 de la droguería. Vamos al caso extremo, que un medicamento que vale 100, que hay casos de este tipo, la farmacia lo tiene que vender a 30. Bueno, ahí la diferencia es de 70, la nota de crédito es de 49, el costo debería haber sido 21, volvemos al costo debería 70. Con esto que quiero llevar es la tranquilidad de que por más que cuando la farmacia, porque es muy fuerte lo que le pasa al farmacéutico, Paulino, cuando va a validar un medicamento, o el caso de una insulina, y pone que la insulina vale 10.000 pesos. Pero cuando PAMI se la valida, ¿sí? El sistema le responde que PAMI le va a pagar 4.500 por esa insulina. Y cuando viene la insulina en la tarde, viene con una factura de la droguería de 7.000. Entonces, entender este mecanismo para entender que no está perdiendo dinero, ¿sí? Es muy complejo, por eso que lo quería resaltar así de una manera muy simple, decirles a todos que este Power va a estar también, se lo va a poder descargar acá en el chat, que está en YouTube, lo van a poner la gente de la droguería muy amablemente, como para que, por más que esa diferencia sea grosera, siempre está la compensación, ¿sí? Ahora bien, la farmacia obviamente, su margen no va a ser más sobre estos 100, su margen va a ser
va a depender obviamente del PVP-PAMI. Entonces ahí es donde, si nosotros vemos el crecimiento, y acá estoy justamente un año para atrás, cómo fueron esos PVP, ya no PAMI, sino PVP público, desde la primera quincena de abril, con 1.178 pesos. Esto está hecho exactamente el precio total que paga PAMI dividido todas las unidades que se dispensan por PAMI. Fíjense que si llegamos a abril, estamos ya en 1.700 pesos, ahora en la última de marzo. Quiere decir que tuvimos en el interanual, en el PVP público, un aumento de 44,5% de aumento, y esto es real sobre las cajitas dispensadas en PAMI. Ahora, si yo me voy al PVP PAMI, ¿sí?, vamos a ver que el año pasado lo tuvimos planchado, es más, tuvimos casi a la baja, ¿sí? Y si yo tomo todo el año, recién encuentro que ese PVP PAMI de abril, de la primera de abril a la segunda de marzo, ha aumentado nada más que 15%. Bueno, acá está el gran desfasaje que tiene la farmacia, porque la inflación que tiene interna, obviamente que no es del 15%, ¿sí? Claro. Entonces, acá en diciembre sí estamos viendo un salto importante, que acá es donde Claudio explicaba que se hizo la negociación, y a partir de acá se tiende a que empiece a acompañar la inflación. Pero lo perdido quedó en el camino. ¿Qué se negoció acá otra vez? Una baja de la bonificación en la farmacia. Quiere decir que de alguna manera algo de esto se compensó. Así como se compensó al final, se compensó algo acá, y que eso fue la gran discusión del 31 de diciembre, que el convenio se terminó firmando el 31 de diciembre a las 18:30 horas, para que vean lo difícil que fue esa negociación. Esta es la diferencia que tiene el PVP del precio PAMI, desde hace un año. Tuvimos una corrección acá en diciembre, pero tal cual lo dijo Claudio, hoy estamos en el 40%, un valor que realmente hemos trabajado incansablemente junto a todo el sector para tratar de que no exista más en principio, pero de existir, que exista en una manera, digamos, que se pueda sostener en el tiempo. Pero bueno, la verdad que no se ha podido. Los números del PAMI y este gran consumo que realmente tiene PAMI lleva a que se hace realmente casi imposible, te cuesta arriba, porque si pondríamos el PVP, ahí sí tendríamos el grave problema que no lo cobraríamos, porque no habría quien lo pueda pagar. Entonces, claro, ahora, ahí Ricardo, déjame, ahí estalló el chat, te quiero advertir, estalló en el buen sentido, hay un sinfín de preguntas, muchas técnicas que yo quiero trasladarte tal cual llegan, porque seguramente vos sabés más que yo, ¿no? Pero lo primero es, dicen que el aporte del 10,13% de las farmacias al sistema PAMI es más que la rentabilidad que muchos tienen. Uno en particular dice, es mucho más que nuestra rentabilidad neta. Sí, puede ser. Lo que pasa es que la rentabilidad, no, la rentabilidad bruta, neta no. Siempre, si uno trabaja sobre, a ver, lo que por ahí el farmacéutico empieza a hacer es trabajar sobre un PVP, si toda su rentabilidad bruta la pone sobre ese PVP que no existe, porque ese PVP público para este convenio no lo paga nadie. El único pagador que hay es el PAMI y el 14% del jubilado. ¿Pero sobre qué pagan? Pagan exclusivamente sobre el PVP PAMI. El otro PVP no existe para este convenio. ¿Nos gustaría que exista? Sí nos gustaría. Pero entonces los cálculos que tiene que hacer la farmacia es su bonificación sobre el PVP PAMI. Y eso sí impactarlo en sus gastos fijos. Alguien me dice, me gustaría saber cómo se compone el precio real del medicamento, porque no quiero que sigas avanzando sin antes explicar esto. ¿Y cómo compensa la industria ese cuadro del PVP del 70%, etcétera? Los valores de la farmacia los tengo claros, dice el farmacéutico, yo me pongo en exégeta de él y te traslado la inquietud diciéndote, bueno, ¿cómo compongo o cómo se compone ese precio real del medicamento y cómo compensa la industria? A ver, ese PVP real lo pone la industria farmacéutica. Cada laboratorio fija su precio de salida del laboratorio y a partir de ahí pone el margen de la droguería y el margen de la farmacia. Así se arma el precio, ¿sí? Hay un precio de salida al laboratorio, ese precio de salida al laboratorio tiene un porcentaje de incremento. Esta cadena funciona al revés que todas las cadenas. Arranca de el precio, el laboratorio pone el precio al cual se va a vender ese producto,
y de ahí en más se hacen los descuentos comerciales para que la cadena, diríamos, tenga sus márgenes. Sí. ¿Sí? Ahora bien, la cadena de negociación de PAMI, por más que el laboratorio ponga que el medicamento vale 100 pesos, si PAMI lo paga 50, para la cadena ese PVP es 50 y de ahí se arman los precios y los márgenes para abajo. Otro me pregunta, entre el aporte de la industria y el anticipo, me dice, no cubrimos nada porque el medicamento aumenta para cuando recibimos dicho pago, que entiendo yo son los famosos 60 días de los que dabas cuenta vos. ¿Qué respuesta le das? El precio del medicamento queda seteado a los 7 días, yo lo mostré ahí en el cuadro. Sí, sí, pero ahí me dicen que no llegan a compensar. El costo del medicamento sí se compensa, el costo, ¿sí? Lo que por ahí no queda compensado, a ver, la farmacia tampoco compra de contado. La farmacia para poder atender PAMI está comprando a una semana y como mínimo necesita 15 días. Cuando esos medicamentos que compró para esa quincena los está empezando a pagar, ahí es donde estas unidades de los otros convenios tampoco es sano, porque estamos poniendo todo sobre lo mismo, es decir, estamos con todos los huevos entre la misma canasta, y realmente eso es, claro, tiene una cierta gravedad para el sector. Pero bueno, es la política que hoy se está aplicando del gobierno, y hay actores dentro de este gobierno que van por esta política, pero más para incrementarla que para ceder a esto. Así que yo creo que el mercado hoy tiene que entender cómo funciona, ¿está bien? Y de ahí en más tratar de buscarle la vuelta, porque es lo que realmente es lo que hay para la dispensa de la farmacia, ¿sí? Está muy bien, Ricardo. Perdón la interrupción. Continúa hasta el cierre y después te hago una pregunta más general. Perdón, ¿eh? No, después yo quería mostrar acciones generales que se pueden hacer en pandemia, de promociones, como para que la farmacia pueda, pero lo vamos a pasar rápido. Nosotros hicimos una promoción con un laboratorio que nos pusimos en el medio, y lo que más quiero resaltar en esto es que las entidades farmacéuticas trabajando con los laboratorios y abriendo el canal de toda la farmacia, podemos hacer grandes cosas, y no que los laboratorios por ahí miren exclusivamente a los grandes grupos económicos, y nosotros con esto demostramos que pudimos dispensar casi 90.000 unidades de productos en 2.500 farmacias, ¿sí? Donde trabajaron todas las droguerías, ¿sí? Donde estuvieron todos los puntos de distribución activos, donde estuvo todo el país representado, y entonces es realmente una promoción federal y podemos llegar con un producto federal y descuentos federales a todo el país, ¿sí? Entonces, la necesidad de los laboratorios que miren más a la farmacia cuando hacen sus negocios. La distribución es una aliada natural para la farmacia, por eso tratar de que el principio de pureza que tiene nuestro sector. Gracias, Ricardo. Hiciste toda la tarea, todos los deberes, gran ponencia. Ha estallado el chat, así que quedan preguntas que las vamos a sumar a la mesa de debate y de charla final que tengamos entre nosotros con los minutos que nos quedan. Pero quiero aprovechar mucho el tiempo porque quiero darle paso a Sergio Amoroso, a propósito del miembro de la Asociación de Farmacia de Chubut, y socio del grupo Farmacias Patagónicas. Sergio, todo tuyo, ya desde el lado de no solo la Patagonia, sino la farmacia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Paulino, y bueno, déjame hacer un agradecimiento muy especial a Droguería del Sud, Juan Manuel, en la exposición de Riganti y bueno, y ahora en la de Ricardo. Yo voy a tratar de ser lo más concreto posible y voy a enumerar lo que yo veo como amenazas a nuestro sector, como farmacéutico y como propietario de una red de farmacias, y también como miembro de una entidad que agrupa a farmacias, muchas de ellas de propietarios no farmacéuticos. De todas maneras, creo que la problemática que nos toca a todos es la misma, independientemente del tamaño de las farmacias, de la mayor o menor capacidad financiera que tengamos y de dónde estemos situados. En virtud de esto voy a decir lo siguiente. Primero, agradecer muchísimo la actividad
de las entidades que agrupan a las farmacias, juntamente con la industria y con la distribución, han tratado de hacer negociados. Sabemos que con las autoridades que están hoy en el gobierno no es fácil, nunca lo ha sido, y menos en esta circunstancia y en circunstancias de pandemia. Han hecho un esfuerzo, me consta, un esfuerzo feroz en defender los intereses de todo el sector farmacéutico, pero fundamentalmente nuestro, que somos el último eslabón de la cadena, y han hecho lo que han podido. Eso lo tenemos absolutamente claro todos queremos lo mejor, a veces se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Pero dicho esto, y agradecerle que han trabajado mancomunadamente las entidades representativas de la farmacia, conjuntamente con la industria y conjuntamente con la distribución, decir que la verdad que estoy muy preocupado por la situación, entendiendo que además somos unos privilegiados, que en esta pandemia hemos podido trabajar siempre, nunca hemos bajado las persianas, hemos sido unos privilegiados en este sentido de poder siempre estar atendiendo, poder mantener con un esfuerzo enorme las fuentes laborales, comparado con otras actividades que han sufrido muchísimo la pandemia. De hecho, han cerrado muchas pymes, muchos comercios y demás. Entonces, teniendo en cuenta esto y siendo totalmente realista, voy a decir que puntualmente veo tres amenazas: el tema del convenio PAMI, el tema de lo que ha escalado la diferencia entre el PVP y el PVP-PAMI, es un tema. Otro tema es la aceleración que se ha provocado con el tema de la pandemia de lo que es el e-commerce, la venta por esta vía, ¿sí? Y una preocupación también de la instrumentación de la receta digital, ¿sí? También en virtud de esta situación de pandemia. Con lo cual voy a tratar de ser muy concreto con cada una de ellas, porque bueno, después creo que va a haber otro panelista que va sobre los últimos dos puntos, lo va a explayar y lo va a explicar mejor. Respecto al tema de PVP y PVP-PAMI, creo que Ricardo dejó absolutamente claro un poco, ¿sí? Con el 40 de promedio. De ese 40, las farmacias ponemos un 30, somos compensados en un 70%. Si nosotros hacemos el cálculo, el 30% del 40 es un 12, más un promedio de bonificación que debe andar en el 10-12%, estamos en un promedio de la farmacia está poniendo hoy alrededor de 20-21 puntos. Y acá un poco fui convocado también por la droguería para expresar una problemática adicional que tenemos las farmacias que estamos en Patagonia, que obviamente en su momento, cuando la diferencia entre PVP y PVP-PAMI era el 18 puntos, medianamente fue satisfactorio, hoy quedó totalmente desajustado. Esto lleva a otra cuestión, que es un problema de financiamiento, porque como habrán visto, y lo explicó bien Claudio, de esta torta de venta de medicamentos de PAMI, la gran mayoría, el 70%, tiene prácticamente una cobertura del 100%, con lo cual el financiamiento, lo que la farmacia tiene que financiar, es muy elevado. Esta pérdida de rentabilidad que venimos teniendo realmente daña muchísimo la salud de las farmacias. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad de todos los colegas de todo el país que nos están escuchando para que seamos lo suficientemente inteligentes para que sigamos trabajando en conjunto, que las entidades, más allá de las diferencias que podamos tener en algunos aspectos, seamos lo suficientemente inteligentes para defender nuestra rentabilidad, para defender la farmacia y para defender nuestro sector, ¿sí? Porque, bueno,
en algunos productos, como en el caso de las insulinas. Hoy una insulina vale entre 8 y 10 mil pesos, ¿sí? Una caja de insulina para un tratamiento y de tiras reactivas que tiene una cobertura del 100%, esos productos que son todos de laboratorios multinacionales, la diferencia de precio entre PVP y PVP-PAMI supera el promedio del 40%, ¿sí? Y lo que yo, por lo menos lo que percibimos, es que de un tiempo a esta parte, esos productos que más nos cuesta financiar, porque por el precio que tienen y por la diferencia, hace que muchas farmacias chicas y medianas no lo puedan, directamente no lo puedan dispensar, no lo puedan vender porque no lo pueden financiar. Entonces, he escuchado, y esto hace un tiempo que se está generando, de querer llevarnos a una situación donde nos digan, bueno, no te preocupes, no lo podés financiar, no lo querés financiar, no tenés capacidad para financiarlo, no te preocupes. Nosotros te ponemos el medicamento, te ponemos la insulina, te ponemos las tiras o te ponemos los medicamentos que tenés que financiar al 100% y vos lo dispensás y te pagamos una comisión, un fee por esta dispensa. Bueno, los farmacéuticos, y esto creo que es por lo menos el pensamiento general, no digo que sea de todo el mundo, pero nosotros queremos seguir brindando el servicio y que sea un sistema de compra-venta, que el farmacéutico compre y venda, ¿sí? Y no ir a un sistema de dispensa con un fee, porque después de esto van a venir otros productos, después van a venir los crónicos. Ya hace mucho tiempo hemos perdido los medicamentos oncológicos que van por otro canal o por otra vía. Así que, dicho bien, Sergio, creo que es importante porque estas cuestiones que paulatino, pero lo que yo veo, la única verdad es la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que pasamos de una promesa del 10% al PVP-PAMI a un 15%, a un 20% y hoy estamos en un 40%. Esta es la realidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta el costo operativo de una farmacia, hoy estamos entre muy bien administrada, 18 puntos. Y si yo pongo 18, pongo lo que ponemos para PAMI, estamos en un serio problema. Eso por un lado, Sergio, creo que ya no es necesario mandar. Y después el otro tema, nuestros clientes. Lo que nosotros decimos, y creo que lo explicó también claramente Ricardo, lo que queremos es conservar el sistema y la cadena de comercialización, laboratorio productor, droguerías como distribuidoras y farmacias como que durante muchos años trabajaron directamente a través nuestro, están yendo directamente al consumidor final. Y por último, el tema de la receta electrónica, que vemos ahí un vacío legal en uno de los artículos donde no está absolutamente claro, y hasta que no se reglamente vemos también ahí un peligro de que otras entidades que no sean farmacia puedan vender el medicamento. Bueno, espero haber sido claro, concreto, a veces no quiero expresar mucho y tal vez, así que espero que haya sido claro y estoy dispuesto a contestar las preguntas que... Mirá, Sergio, estaba leyendo el chat y bueno, hay muchos interrogantes, muchas inquietudes, muchas en línea con lo que vos decías, en términos de lo que marcaba de la perfumería y lo que está ocurriendo en ese segmento, todas las salvedades que hiciste respecto al convenio PAMI y que muchos recogen, el doble trabajo que implica para la farmacia la receta digital, porque en muchos casos implica una especie de doble trabajo, además de lo que vos marcás con algún tema ahí legal que habrá que observar y mirar con más detenimiento. Alguien pregunta por qué no se cumplió el decreto que dice que los beneficiarios de prepagas no gozarían del descuento del 100%. Quiero decir, en algún momento, creo haber entendido, Claudio, que vos dijiste, y ya voy con Norberto, solo me aparto un segundo de este diagnóstico, pero que mucho de lo que se había aumentado
la compra de afiliados de productos del PAMI tenía que ver con que había gente que tenía obra social y tenía PAMI como segunda o primera, no importa, pero que estaba comprando por PAMI lo que antes compraba por el otro sistema porque el PAMI hace más descuentos. ¿Es eso lo que linealmente efectivamente ocurrió? Y en ese caso, ¿había una ley, o mejor dicho, un decreto que establecía que los beneficiarios de prepagas no podían acceder a esos descuentos a través del PAMI y lo están haciendo igual? ¿Has notado algo de eso o no? Mira, inicialmente, cuando salió la resolución 337, que era la que daba la gratuidad de los medicamentos, sí, el afiliado tenía que hacer un trámite y se le daba a esa persona la posibilidad de acceder al medicamento gratuito por razones sociales. Porque definitivamente por la respuesta, Claudia. Y perdón, Norberto, que me desvío un poquito. Norberto Mañas, con él quiero cerrar un poco esta mesa de ponencias y después algunas preguntas que me quedaron y que estoy seleccionando para tratar de transmitírselas y trasladárselas a ustedes. Es presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas, ASOFAR, así que supongo, Norberto, que tendrás un caldo de cultivo enorme, ¿no es cierto?, para poder discurrir a partir de todo lo que se ha dicho hasta aquí. Bienvenido. Sí, la verdad. Hola, Paulino, ¿qué tal? Buenas noches ya. Muchísimas gracias a Droguería del Sud y bueno, a Maki en particular, a Manuel, a Emiliano, bueno, por haberme invitado a participar de este gran debate con todos estos colegas con los que, como bien dijo Ricardo hace un rato, trabajamos durante todo el año viendo todos los temas que tienen o que atañen a nuestro sector, ¿no? La realidad es que me quedé con muchas cosas las que han dicho. La realidad es que volver a repetir algo que creo que nos pasa a todos, ¿no? La problemática del PBPAMI con lo que pasa en nuestras farmacias, la imposibilidad por ahí de cubrir los costos fijos que tenemos, que son cada vez más altos, en virtud de que van aumentando en línea con la inflación y no en línea con lo que ha aumentado el PAMI en este caso. Hay farmacias que tienen mayor peso dentro de su venta de lo que es PAMI, con lo cual esto obviamente las ha complicado, hay otras que no. Pero en líneas generales es cierto que han mejorado en cuanto al pago. Realmente estos últimos 2 años, desde que está atrás de las entidades farmacéuticas, las farmacias han visto mejorada su cobranza, pero bueno, en definitiva hemos visto perdida una rentabilidad interesante, ¿no? Sí me quedo con algo muy importante, creo que me gustaría charlar, que es el tema de la receta digital. Es algo que se sancionó el año pasado junto con la ley de telemedicina. Primero, antes que esto, se había dictado una resolución por parte del Ministerio de Salud. A ver, Norberto, tengo algún problema en la recepción. Me parece que nos está fallando. Yo no sé si el resto me escucha, soy yo. ¿O es Paulino? Perfecto, Norberto. Sí, se escucha muy bien, Norberto. Es Paulino, ¿no? Que quedó congelado, creo. Vos estás bien, Norberto. Seguí. Bien. Bueno, lo que hablaba ahí lo perdí a Paulino. Bueno, decía justamente que la resolución que sacó el Ministerio de Salud el año pasado para permitir que las farmacias aceptáramos recetas, que en realidad no es una receta digital, sino terminaba siendo una foto de la receta hecha por los distintos médicos y que nosotros recibíamos ya sea por mail, por WhatsApp o directamente en nuestras farmacias, que eso lo que trajo fue una gran carga operativa para todas nuestras farmacias porque teníamos que imprimir la receta, validarla online en su momento y bueno, después para la presentación cuando se levantó la cuarentena. La realidad es que lo que está pasando en otros países con el tema de receta digital es que directamente ya la receta es digital, es electrónica. En países como España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, por nombrar algunos ejemplos, ya ni siquiera existe la receta en papel físico, digamos, ¿no? Sino directamente se suben a una nube, esa receta después es validada con un código QR por las distintas farmacias donde el paciente va a adquirir sus medicamentos. Y esto lo que genera, obviamente, es una simplicidad desde la parte de atención en la farmacia. Esto, obviamente, previamente para que esto funcione, tiene que existir, obviamente, un registro y una seguridad de que todo esto funcione correctamente, para que no haya, como ha pasado en muchos ejemplos que hemos tenido nosotros durante el año pasado y parte de en donde se han detectado por ahí recetas que han sido duplicadas o por ahí débitos que hemos tenido algunas prepagas con respecto a este tema.
y bueno, que ya desde Asofar hemos trabajado justamente para intentar mediar en esta situación. Creo también que deberíamos empezar a trabajar como sector en la uniformidad de la receta, sin duda, y en que todas las normas operativas confluyan a un sistema muy similar, ¿no? Hoy tenemos de entre todas las prepagas y obras sociales existentes distintas normas operativas, distintas formas de validar, distintos validadores, y realmente a nivel operativo se hace muy complejo la atención en los distintos puntos de venta. También contarles de que lo que bien aclaró Sergio, de que nosotros veíamos también, desde Asofar vemos un riesgo en el artículo 2 de la ley de receta digital. Sabemos que se está trabajando en la reglamentación actualmente. Esperemos que en la reglamentación este artículo, digamos, quede bien claro de que el medicamento prescripto digitalmente tiene que ser dispensado en una farmacia y que no vaya en contra de la ley de farmacia, ¿no? Que esto para nosotros es algo fundamental. Y sí creo que después, viendo lo que ha dejado la pandemia, lo que nos está dejando y todavía lo que nos falta, creo, por pasar durante todo este 2021, que sin duda el camino de la receta digital va a ser el camino que seguramente va a adoptar todo el sector. Sí, como dije antes, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado en el registro, en el control, en la validación, tanto de médicos, afiliados, consumo. Creo que esto lo que va a hacer es que sea mucho más simple tanto para los médicos, para los pacientes y nosotros como farmacias. Me quedé con algunos números también de lo que ha hablado tanto Claudio como Juan Manuel al principio cuando habló del tema de... Juan Manuel habló justamente de la telemedicina y que tiene un poco en relación con el tema de la receta digital. Está un poco atado las dos leyes en las que estuvieron trabajando tanto el diputado Yeldin como el senador Fiat, con los que tuvimos reuniones nosotros el año pasado, y los que nos han comentado un poco hacia dónde iban con ambas leyes. Y sí, también me quedé con un dato que nombró Juan Manuel del crecimiento de la venta OTC dentro del mercado del año pasado. Y esto un poco tiene relación a lo que comentó Sergio, ¿no? De las plataformas y distintos por ahí canales que se han utilizado para vender principalmente perfumería y productos de dermocosmética, que están de alguna manera yendo por fuera de lo que es el sistema tradicional, sin pasar por la distribución y obviamente por nuestras farmacias, con lo cual ahí creemos que sería interesante generar una mesa entre todo el sector para ver de qué manera podemos terminar de alguna forma de que podamos darle un buen servicio a todos los consumidores, teniendo en cuenta de que lo digital de alguna forma vino para quedarse y que la pandemia lo que hizo fue acelerar el tiempo de la digitalización, si se quiere, de nuestro sector. Así que traté, Paulino, de ser lo más breve posible, sé que el tiempo es corto, así que bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta, consulta, y bueno, obviamente otra vez gracias por la invitación. Cualquier director de cámaras, cualquier productor periodístico te diría sos el conductor ideal. Cumplís las normas al pie de la letra, te encorsetás y lo haces de manera brillante en términos de síntesis. Yo los escuchaba a todos y recopilando un poco los interrogantes que del otro lado quienes nos siguen están planteando, hay como una idea que me queda sobrevolando, la idea de que por un lado hay alguien que desperdicia la adquisición de medicamentos, que los clientes hacen algún desperdicio, digamos, que consumen más o compran más de lo que requieren. Alguien me decía, los laboratorios negocian y evaden con esto. Y el PAMI, bueno, con los medicamentos hace su esquema de administración más pensando en la política que en la propia prestación de, muchas veces, la medicación para los afiliados. Perdón, pero son tres conclusiones que me emergieron en distintos momentos de distintos chats que voy recopilando de farmacéuticos, básicamente. ¿Sentís que hay algo de todo eso o no, Norberto? Sí, hay, a ver, de todo un poco, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento de cambio. Como dije hace un ratito, la pandemia lo que hizo de alguna manera fue adelantar y acelerar muchos procesos.
y que sin duda tenemos un gran desafío por delante, ¿no? A ver, yo lo que siento igualmente es que el sector está trabajan desde la industria, la distribución y nosotros desde las distintas entidades farmacéuticas, tratando de alguna manera de cuidar de que funcione bien el sistema. Es cierto que ha habido un crecimiento en lo que es el consumo a través del PAMI, esto se ha visto en detrimento de otras coberturas, esto lo notamos nosotros día a día. Creo que de alguna forma debería haber un mayor control de parte del instituto justamente para lograr bajar estos niveles de consumo. Esto algo comentó Claudio hace un rato y coincidimos con él, ¿no? De que esto debería ir a ese camino. Y de alguna forma también no hay que olvidarse que estamos viviendo también, además de la crisis de la pandemia, una crisis económica que realmente se ha profundizado, donde han crecido los niveles de pobreza. Y de alguna forma eso también ha llevado a la gente a tratar de buscar caminos alternativos para tratar de gastar menos en lo que consume, ¿no? Y creo que el medicamento no está exento de esto. Sí, es una muy buena radiografía, Norberto. Yo les pregunto a todos, para una perlita de respuesta de cada uno, porque acá también en el chat algunos dicen, bueno, en conclusión, al final del día, diría el empresario, ¿no? Muy linda la charla, las inquietudes, la descripción de la realidad. Bueno, todo sigue igual mañana, ¿qué podemos cambiar? ¿Por dónde empezamos? Entonces, cada uno le voy a pedir una perlita. ¿Qué creen que debería ocurrir? ¿O por dónde? Porque intuyo también que hay una titánica tarea que hacen muchos, todos y cada uno de ustedes, quiero decir muchos actores, en la idea y en la convicción de lograr el mejor acuerdo posible con el principal prestador, que eso no desestabilice el sistema, que toda la cadena pueda ser garantizada con la eficacia y la eficiencia con la que se garantiza, que es admirable, de llegar hasta algún punto recóndito de la Argentina en 2 oportunidades en un mismo día para abastecer de un medicamento a un afiliado, cualquiera se trate, o del afiliado que hablemos. Entonces digo, la pregunta es, bueno, imaginemos mañana qué podemos cambiar, por dónde van. Y de ahí cada uno con una pequeña línea, me gustaría que alumbre un poco esa respuesta que está sobrevolando, porque hemos conocido la descripción, tenemos el correlato de lo que ha sido la pandemia el último año, cosas que llegaron para quedarse, planteos muy válidos de todos y cada uno de los sectores, de cada lugar en donde ustedes interpretan y participan de esta fantástica cadena, casi perfecta yo diría, pero bueno, ¿qué podemos cambiar? Juan Manuel, empiezo por vos. Bueno, yo, Paulino, voy a salir en todo caso, porque seguramente mis colegas profundizarán en el tema de PAMI y la rentabilidad de la farmacia. A mí me gustaría hacer foco en algo que comentó Norberto, que quedó un poco de costado por motivos de tiempo, que es el tema del e-commerce. El e-commerce es disruptivo, totalmente disruptivo, y ante la ausencia de reglas o de regulaciones, o como estamos viendo hoy en día, en una zona gris respecto de la regulación de e-commerce, realmente se pueden dar cambios muy, muy grandes. Un ejemplo muy claro es lo que ha sucedido en un país muy desregulado como es Estados Unidos, donde jugadores externos, lo venimos diciendo hace tiempo, a lo que es la cadena comercial tradicional, se han hecho presentes. El más conocido es obviamente Amazon, con sus farmacias online y sus servicios de provisión de medicamentos a domicilio. En Argentina, nosotros hace poco hicimos una encuesta respecto de temas de conocimiento de plataformas de e-commerce en el país, una encuesta que terminamos en pocos días. La principal plataforma en conocimiento y uso hoy en día en el país, por lo menos a nivel de capital y GBA, es la de la principal cadena de farmacias de Argentina actualmente. Pero la número 2, en conocimiento y uso de compra, es Mercado Libre. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cómo un actor externo a la cadena comercial puede irrumpir y crear realmente un hito que hay que prestar atención, ¿no? Entonces, ¿quién vende en Mercado Libre? Perdón, Juan Manuel, ¿quién vende en Mercado Libre? Bueno, ahí hay de todo un poco. Tenemos farmacias, hemos tenido intentos también de ventas de laboratorios,
creo que se ha hecho mención justamente a ese tema cuando se mencionó la necesidad de respetar el rol de cada actor dentro de la cadena comercial. Han sido intentos que luego han retrocedido. Esa es la realidad del año pasado. Pero bueno, frente a la crisis, la gente busca oportunidades y se han buscado cambios, algunos en forma exitosa, otros no tanto. Pero quería solamente centrar esto y da para otro debate, que es ¿qué hace la farmacia independiente o la farmacia de cadena frente a esto? Y creo que hay mucho todavía para hacer en términos de fidelizar al cliente comprador, al paciente comprador que concurre a la farmacia. Conocerlo más. El farmacéutico de barrio tiene una cercanía natural con su clientela, por el acercamiento diario, pero hay todavía mucho para hacer en términos de sistematizar ese conocimiento y dar servicios a ese paciente comprador que concurre al punto de venta. Eso es un tema que, ya digo, es para desarrollarlo en forma total. Y dejarle solamente un dato, que también lo comentó Norberto. Hay categorías que han crecido enormemente en el tema de e-commerce. También nosotros venimos monitoreando justamente ese crecimiento. Todo lo que tiene que ver con productos capilares, higiene personal, productos de belleza para la mujer, la dermocosmética en general, y los productos relacionados con la pandemia desde el punto de vista de la prevención, jabones desinfectantes, fundamentalmente, han crecido más del 1000% año contra año, en términos de venta online. Y cuando hablamos de venta online también hay que hacer una diferenciación de lo que es páginas web, por un lado, y por otro lado, la otra gran herramienta que se ha desarrollado, que es el WhatsApp. Una herramienta quizás menos sofisticada, pero muy práctica, y que la mayoría de la gente está usando, sobre todo en las farmacias independientes, que no tienen acceso a construir una página web. Y es un mecanismo que quizás farmacias un poco más estructuradas, más grandes, están empezando a desarrollar a través de chatbots o de algunos otros mecanismos para ofrecer cosas y dar un servicio más completo a su cliente. Así que es un tema súper importante para tener en cuenta. Impecable, Juan Manuel, gracias por la luz al respecto. Sergio, y después voy con Claudio. Bueno, yo, en virtud de esto, de la pregunta de los colegas y un poco lo que nos hacemos todos, yo haría foco, y en esto creo que es muy importante lo que pueda hacer la industria farmacéutica en esto, que es, digamos, el jugador más poderoso acá. Yo como farmacéutico digo, la industria farmacéutica es la dueña de este negocio, es la que lo fabrica y la que le pone el precio, ¿sí? Y si bien nosotros sentimos que es, digamos, que tiene ese rol en el sentido de, en virtud de cómo se ha ido, en cierta manera, desmadrando, hoy estamos en el tema PAMI, el tema del consumo. Si acá no hay un control, que esto obviamente es responsabilidad del PAMI, no de la industria, pero sería importante que la industria acompañe. Ahora, si nos importa únicamente el volumen, porque acá hay un tema, digamos, hoy PAMI está dicho, el volumen es del 40% del mercado, pero hay un volumen que, y esto lo dijo claramente con los números que tiene la industria, digamos, PAMI está cubriendo medicamentos por ahí de otras obras sociales o de pacientes que no son de PAMI. Esto sabemos cómo termina. Todo lo que no es natural y esto sabemos cómo termina. O sea, esto va a terminar mal. Digamos, si el PAMI está pagando medicamentos que no corresponde, sabemos cómo termina. Y siempre terminamos pagando después, que como nos pusieron en la época de Alderete, un decreto donde en el caso de la Patagonia, 3 meses de liquidación, los cobramos, escuchá, 13 años después. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, me parece que acá es muy importante el tema del control y que por PAMI se venda lo que se tiene que vender por PAMI. Porque si no, esto es una bomba de tiempo, esto no va a terminar bien. Entonces, yo pondría foco
en el control para que el presupuesto de PAMI vaya directamente a las personas que realmente lo necesitan y que tiene que ser el primer control. Y que creo que en esto la industria que tiene todos los datos, la información y demás, y obviamente que creo que las entidades que nos agrupan vamos a acompañar, porque lo que queremos es vender mejor, no vender más. Me parece que todos estamos en esto, no queremos vender más, queremos vender bien, cobrar en tiempo y forma y tener la rentabilidad adecuada. Hoy creo que el volumen está compensando estas cuestiones que me parece que no son correctas. Muy bien, Sergio, gracias por esa precisión. Claudio. Bueno, quiero ser breve y hacer una reflexión un poquito más de fondo. Argentina es un país muy especial en casi todas las cosas, ¿sí? El mercado farmacéutico no escapa a esta especialidad. Tengamos en cuenta que hay solamente 5 países en el mundo donde la industria nacional es más grande que la multinacional. Alemania, Estados Unidos, Suiza, Japón y Argentina. El 70 y pico % de las cajas de medicamentos que se venden en las farmacias son producidos por laboratorios nacionales. ¿Sí? Las farmacias han logrado una capilaridad en Argentina que permite que en cada pueblito, hasta yo te diría en cada parada, haya por lo menos un botiquín sanitario. Pero seguimos todavía, disculpen el término, muchas veces mirándonos nuestro propio ombligo. Nosotros como laboratorios lo que pedimos siempre es que haya una política de medicamentos, no que se haga política con los medicamentos. No es lo mismo. Por otro lado, vamos a reivindicar siempre el rol profesional del farmacéutico, la capilaridad de la farmacia, la que está al lado del paciente. No nos interesa ningún otro sistema de dispensación que no sea el de la farmacia capilar. Y la farmacia también tiene que entender que este esquema que hemos inventado, donde vamos de la mano la industria, las farmacias, a los convenios, está puesto en beneficio de las farmacias. Porque cuando en todos los convenios donde estamos juntos, la industria y las farmacias tienen un aporte sensiblemente menor a aquellos convenios donde la farmacia va a golpear la puerta solo. Y hablo, por ejemplo, de las prepagas. En el PAMI ponen 10%, en las prepagas ponen 20%. ¿Por qué? Porque la prepaga los elige y dice, vos atendés y vos no. Entonces, hay muchísimas quejas sobre el volumen de aporte hacia la seguridad social, pero se siguen acumulando las carpetas en los mostradores de las prepagas para entrar como prestador de la red. Lo digo con conocimiento de causa, fui durante 20 años director comercial de las 3 prepagas más grandes del país. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que nos mantengamos con una política interna nuestra, donde comprendamos que no somos islas separadas, sino que somos parte de un todo, y que podamos transitar este camino en forma conjunta, vamos a lograr que si el Estado no nos da una política de medicamentos, por lo menos nosotros tengamos más o menos claro cuál es el norte que permita, por ejemplo, entre otras cosas, recuperar el rol farmacéutico como prestador y eslabón indispensable de la cadena sanitaria. El kinesiólogo al financiador, llámese como se llame, le cobra. El médico le cobra. El radiólogo le cobra. El farmacéutico le paga para atender. Resigna parte de su honorario profesional para dar un servicio. Entonces, por eso empecé diciendo, Argentina es muy particular. Tenemos que mirar un poquito como el águila, como el cóndor, ¿sí? Y yo creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia y lo que hemos hecho con las entidades farmacéuticas y todo el resto de los jugadores de la cadena de medicamentos, el último año nos está colocando en un camino que no tiene retorno y en el cual vamos a empezar a transitar todos juntos y que necesariamente nos tiene que llevar a que todo el sector empiece a fortalecerse y a cumplir con su rol,
que hace bastantes años estaba muy, muy deteriorado. Gracias. Gracias, Claudio. Impecable. Bueno, yo no sé, Ricardo, Norberto, si quieren hacer algún aporte adicional. Si no les parece mal, vamos cerrando ya el capítulo. Estamos más o menos en la hora establecida. La veo a María Luisa allí también, que muy generosamente ha escuchado también toda esta charla, que ha tenido una enorme... Un poco está todo dicho. El convenio de PAMI es el 40% de todas las unidades que se producen de medicamentos que se dispensan en el país, para lo cual una farmacia, si dice no atiendo PAMI, le está diciendo que no al 40% del mercado. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos cada vez que se trata en las negociaciones es que sea un convenio que se pueda atender el costo del medicamento. Yo no quiero que la farmacia nada más cubra el costo. Totalmente es erróneo ese pensamiento. Es decir, cubre el costo para poder no tener que poner capital de trabajo, pero después tiene su margen de rentabilidad, ¿está bien? Es decir, pero claro que es un margen de rentabilidad sobre un valor menor, que es el PDP-PAMI. Se va a trabajar y se va a intentar llegar lo más posible a ese PDP, pero yo, si la farmacia me acepta un consejo, esa insulina cara que le va en una receta al mostrador, atiéndanla, porque a los 15 días se autopaga y la farmacia después espera su margen de rentabilidad. Si no la atiende, no va a tener ningún margen de rentabilidad después. Y se achica cada vez más. Y esa insulina, o ese medicamento, o esa receta que no atiende esa farmacia, alguien la atiende y cada vez se hace más grande. Entonces, si queremos mantener esta capilaridad que nos da... Creo que de la mano un poco de la receta digital, como bien lo hablé mi esposa, sea más fácil de alguna manera la parte operativa de la dispensación en todas las farmacias. Muchas gracias. Es un gran punto, Norberto. Seguramente muchos estarán agradecidos al respecto. Bueno, yo les agradezco enormemente. Han sido muy generosos porque han estado circunscriptos y acotados a los tiempos, porque se han animado, dado el honor y el privilegio no solo de conocer mucho más de ustedes y conocer como periodista mucho más de las vicisitudes por las que atraviesan, que no necesariamente son visibles y que están en la profundidad del conocimiento que solo ustedes ostentan, sino además le quiero agradecer a María Luisa, que vi que se volvió a enganchar porque ha sido el artífice y un poco la articuladora para que esto sea posible. Así que, María Luisa, yo no sé si vos querés agregar algo más o estamos. Simplemente me da la impresión que hemos cumplimentado más o menos, nos excedimos un poquito con los tiempos, luego el contenido en materia de evaluación de todos y cada uno de los que están del otro lado. Ha sido una charla muy buena, muy bueno el panel, me gustó mucho cómo cada uno se manejó y cada uno pudo decir lo que quería decir sin tener miedo a ver qué iban a contestar del otro lado, y creo que estas son las charlas que hacen falta en esta industria que estamos todos tratando de que siga para adelante, que es una industria esencial que ha demostrado durante la pandemia lo que somos realmente. Así que creo que estos diálogos son muy buenos y sería bueno volver a hacer otro. Y gracias a todos y gracias, Paulino, por moderar todo también. Gracias. Bueno, gracias, María Luisa. Cierro con esto nada más. Quiero decirles que la capilaridad y la fidelización de las farmacias es muy importante, está presente en toda la Argentina. Todos tenemos algún buen recuerdo de un farmacéutico amigo, en particular los que tenemos la suerte de contar, en mi caso, con uno de los dos papás. Es el día de hoy que con 88, cada 2 por 3 me pregunta, ahora está viviendo en Capital, vivió en Banfield muchos años, antes en Las Flores, cómo anda el farmacéutico, o cómo anda María Esther, que era la que cuando no tenía la receta igual le daba el medicamento, le tomaba la presión cuando no se sentía tan bien, mi mamá o él, lo asistían, lo atendían. Y yo creo que esa tarea humana, por sobre todas las cosas, se habló mucho de costos, se habló mucho de precios de compensación, esa tarea humana es extraordinariamente valiosa y tienen que saber que es muy relevante. Yo sé que con eso no se come, no se paga salarios, yo sé que con eso no se mantiene una infraestructura, ni se cambia una marquesina, ni se mejora, ni se cambia un vidrio que eventualmente se rompe. Pero sepan que realmente son importantes, no solamente por la
prestación de un servicio, sino por lo que humanamente dan en un momento de la vida donde quien llega allí, en general, llega con un problema, no con todas las luces ni con todos los años por delante. Así que los felicito, los invito a redoblar la apuesta, fidelizar más y trabajar en conjunto, que también les hace y nos va a hacer a todos. Les mando un abrazo y gracias por permitirme esta moderación y este ratito para con ustedes. Han sido muy generosos. Felicitaciones. Gracias.